Bueno, reconozco que me ha sobrepasado un poco todo el tema de la sobreinformación y la propaganda que hay acerca de la guerra y del conflicto en Ucrania, y es por eso que llevo mucho tiempo sin hacer vídeo y mucho tiempo sin, bueno, manteniéndome un poco al margen de los comentarios y las publicaciones en redes sociales, pese a que he seguido formándome y he seguido leyendo sobre todo sobre lo que ocurría y las causas que nos han llevado hasta aquí. He decidido, como digo, apartarme un poco, ¿no? Reconozco también no haber estado a la altura porque en momentos como este es fundamental el discurso, y el discurso toma un papel protagonista también en la guerra, y por tanto alejarnos de ese discurso y aquellos que entre comillas tenemos un discurso pues un poco contrahegemónico, un poco alejado de lo oficial, pues siempre debemos mantenernos, ¿no?, como alerta y activos para poder ocupar ese vacío que a veces deja la hegemonía y que a veces dejan los medios de comunicación, ¿no? Bueno, sabemos que nuestra capacidad es limitada y sabemos que nuestra influencia también es muy limitada, pero aún así no tenemos que renunciar a colarnos por esas grietas que deja este discurso hegemónico, porque si no estamos totalmente muertos, ¿vale? Bueno, y en este sentido quería hacer esta pequeña introducción simplemente porque estoy observando que cada vez más las grietas, aparte de en el contenido, que son un absoluto desastre, también están en la forma en la que se explica este conflicto. Y es precisamente por esta forma que se adopta, creo yo, que el contenido es una mierda, ¿no? Y que el contenido es tan mentiroso y tan propagandístico. La forma que se está adoptando para contar este conflicto, perdón, es una forma muy cortoplacista, antimaterialista y, en definitiva, descontextualizada, ¿no? Como que todo pasa de manera aislada, todo pasa porque sí, y sin unas causas y ni unas consecuencias profundas a analizar, ¿vale? Y esto es muy, muy peligroso. Así que trataré de hacer, nada, 4 pinceladas de causas lejanas y causas próximas, y también las que creo que pueden ser consecuencias próximas y consecuencias lejanas, ¿no?, a la inversa que las causas. Porque creo que si no, este discurso queda totalmente acaparado por lo que digo, ¿no?, por la propaganda, en definitiva. Bien, en cuanto a causas lejanas, no me voy a repetir mucho porque ya lo he explicado en otros vídeos, lo ha hablado muchísima gente, pese a que el mensaje, como digo, es limitado y los recursos que tenemos para expandirlo también es limitado. Creo que las causas lejanas tenemos que situarnos, aunque nos podríamos situar muchísimo más atrás, pero nos tenemos que situar como mínimo en la Guerra Fría, pos Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo europeo pues queda supeditado a los dos grandes bloques, que serían Estados Unidos por una parte y la URSS por la otra, cada una proponiendo un sistema económico determinado, un sistema político determinado. Bien, en definitiva, una guerra fría entre ambos bloques para determinar quién es el más hegemónico. En este caso, Europa, como digo, queda supeditada al 100%, queda por debajo de esas aspiraciones y pasa a ser un actor político de segundo nivel, por no decir de tercer nivel, ¿sí?, que no tiene casi capacidad de influencia. A partir de ese momento, tanto con la URSS como con la Rusia posterior, Estados Unidos tiene una obsesión que es la de evitar una unión Europa-Rusia o Europa-URSS, ¿sí? Esa obsesión de tratar de alejar a Rusia lo máximo posible de esa Europa, especialmente de Alemania, por el hecho de que eso es bueno, supondría una amenaza real a toda su hegemonía. Digamos que era como el único elemento en la geopolítica mundial capaz de distorsionar esa hegemonía tan fuerte que estaban empezando a construir los yanquis, sobre todo a partir del desmembramiento de la URSS, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, muy en general podríamos entender todos estos movimientos, todos los movimientos que suceden tanto en la zona como mundialmente hablando, destinados a cumplir ese fin, ¿sí?, a influir lo máximo posible en esa ruptura de relaciones, sobre todo comerciales y de seguridad, entre Europa y Rusia. Eso es, digamos, el núcleo central de esas causas lejanas que tenemos que tener en cuenta.
A partir de aquí cae la URSS, cae la URSS, se desmiembra la Unión Soviética y bueno, se crean algunas zonas grises ahí, como de influencia rusa, pero también de influencia occidental, entre las cuales se podría localizar Ucrania. ¿Sí? Aquí llegamos y conectamos ya directamente con las causas próximas. Pasamos de las lejanas a las próximas y nos vamos al 2014, aunque ya digo, podríamos remitir a mucho antes para entender el problema nacional ucraniano, cuando se produce en 2014, como digo, un golpe de Estado al Estado ucraniano llamado el Euromaidán. Por unas causas profundas, muy profundas, nacionales y lingüísticas y culturales que no vamos a entrar a definir, pero que, bueno, recomiendo uno de los libros de Descifrando la Guerra, que se llama Ucrania, el camino hacia la guerra, ¿sí? Porque ahí lo explica todo muy bien, pues es un proceso muy complicado de entender si no se tiene una perspectiva muy global y muy rigurosa. ¿Vale? Pues bien, se produce este Euromaidán en el 2014, en el que sí, se produce un golpe de Estado, literalmente, pese a que nos lo tilden de revolución democrática o como queráis llamarle, pero es un golpe de Estado como tal. Esto está demostrado, ¿de acuerdo? Patrocinado directamente por los Estados Unidos de América. ¿Vale? Y aquí no estoy siendo conspiranoico, no estoy hablando por hablar. Hay conversaciones de la subsecretaria de Estado Victoria Nuland con el embajador de aquella época en Ucrania, diciendo literalmente que apoyaban, ¿no? O que patrocinaban, o que había que llevar a cabo un cambio de régimen en Ucrania. ¿Vale? Y esto es lo que sucede a partir del 2014. Claro, ese golpe de Estado lo da la parte prooccidental. Resumiendo muy a grandes rasgos, Ucrania estaba dividida, o está dividida, siempre ha estado nacionalmente dividida en dos, una parte más prorrusa, una parte más prooccidental y también otras partes un poco más, digamos, con unas culturas un poco más propias, pero bueno, así muy a grandes rasgos y faltando un poco a la contextualización que me gusta siempre hacer, pero para no alargar mucho el vídeo, diríamos que Ucrania estaba dividida y está dividida de esa manera. Bien, los que patrocinaban ese golpe de Estado sabían por fuerza que la toma de poder por parte de esa parte pro-occidental, pro-Europa, pro-Estados Unidos, iba a llevar consigo, por fuerza, inevitablemente, una guerra civil. Inevitablemente. Eso se sabía, eso estaba claro. Basta tener un poco de noción geopolítica para entender que un conflicto nacional tan fuerte como el que había en Ucrania en aquella época y como el que ha habido históricamente en ese territorio iba a derivar en una guerra civil. Por tanto, aquí hablamos de una inmoralidad, una torpeza y un mal hacer en relaciones internacionales que ha sido letal para millones y millones y millones de personas y que nos va a influir a todos. ¿Sí? Pones la televisión y parece que la culpa solo sea de Rusia, solo sea de Putin porque está loco. Bien, nada más lejos de la realidad. ¿Sí? Y aquí, con datos, lo estoy intentando demostrar. Vale, ese golpe de Estado conlleva, bueno, conlleva como no podía ser de otra manera, la persecución del otro bando, de la otra parte de Ucrania, en todos los sentidos, hasta que dos de las regiones más prorrusas, podríamos decir, que son son las regiones de Donetsk y de Lugansk, lo que se conoce actualmente como el Donbass, bueno, quieren, o se sublevan, mejor dicho, ¿sí? En cierto sentido se arman y piden formalmente a Rusia pasar a formar parte de la República Federal Rusa, ¿de acuerdo? En este caso Putin se niega porque sabe que eso haría, bueno, tambalear los cimientos del Estado ucraniano y a la vez le podría comportar un problema internacional bastante grave, y al negarse lo único que pide es que se cumplan los acuerdos de Minsk que se habían firmado recientemente, en los cuales se reconocía al menos la autonomía de estas dos regiones. La autonomía, que no la independencia, la autonomía. ¿Vale? Por tanto, esos son los primeros movimientos reales que hace Putin sobre el terreno, pedir que se firmen los acuerdos de Minsk, hasta que, bueno, acaba estallando la guerra civil entre estas dos partes de Ucrania, como digo, hasta que Rusia interviene en favor o en detrimento de esas repúblicas prorrusas, rusófonas, literalmente hablando, que le pedían amparo, ¿de acuerdo?
Putin interviene para que esta parte no sea masacrada y para que, principalmente, porque así funciona la geopolítica, la parte occidental no llegue a sus propias fronteras, ¿vale? Es un ataque de autodefensa, ¿sí? Así es como yo lo defino y así es como creo que se ajusta más a la realidad, la definición de lo que pasó allí. Esta autodefensa tiene como pretexto la desnazificación, que ya digo, para mí solo es un pretexto, que claro que hay nazis de mierda en aquella Ucrania y en ese estado que está corrupto y prácticamente sí, secuestrado por la ultraderecha, pero eso creo que solo es un pretexto para salvarse y para custodiar sus propias fronteras, lo cual tampoco me parece mal, moralmente hablando. Y que quede claro, ya lo hemos dicho repetidas veces, pero como alguno parece que se hace el sordo con esto, la invasión y la intervención armada son una mierda. Nunca tendrían que haber sucedido, pero jugar con fuego quema. Jugar con fuego quema y los promotores de aquel golpe de Estado, como he dicho, que son justamente los que ahora están armando hasta los dientes a Ucrania para que venza una guerra que no puede vencer, ¿sí? Es decir, los está llevando al matadero directamente, enarbolando la bandera de la paz, lo cual bueno, explica mucho, ¿no?, el carácter de esta gente. Como digo, jugar con fuego quema y esos promotores jugaron mucho con fuego y sabían que era inevitable, lo cual hace sospechar que no fuese una cosa bastante preparada o bastante tenida en cuenta, o que entraba al menos dentro de sus posibilidades, porque realmente parece que así fue. Bien, causas, ¿sí? Y en cuanto a las consecuencias, intentaré ir un poquito más rápido para resumirlo un poco más, porque esto sí que es un poco más teorizable, un poco más cuestionable, porque ya no son datos empíricos, sino que es bueno, un análisis así un poco hipotético de lo que puede llegar a pasar. También lo divido en consecuencias próximas y en consecuencias lejanas, y aquí me voy a remitir únicamente a la política exterior, porque si nos vamos a política interior ya nos vamos a 150 minutos de vídeo y tampoco es plan, ¿vale? Consecuencias próximas, la primera, y está clarísima, y esto sí que es empírico porque va a ser así, la Ucrania que conocíamos hasta ahora ya nunca más va a volver a existir. Punto. Ese problema nacional, en el momento en el que entra en una guerra tan fuerte y tan devastadora, ya es insolucionable, ¿vale? No tiene otra manera de salir hacia adelante que no sea cambiando las estructuras de ese Estado que hemos conocido hasta ahora como Ucrania. ¿De acuerdo? Esto ya pasó en Sudán, con Sudán del Sur, ha pasado en Palestina, ha pasado en otros estados, ya está, las fronteras y la organización de ese estado ya nunca volverá a ser igual. Primera consecuencia próxima. Segunda, Europa. ¿Vale? Y esto ya nos tiene que poner un poquito la piel de gallina y nos tiene que afectar directamente porque somos europeos y porque queramos que no, nos va a perjudicar directamente. Europa tiene dos opciones aquí, que ya está claro cuál de las dos va a tomar, pero bueno, tiene dos opciones. Una, volver a considerar y a reconstruir esos tratados de seguridad y esos tratados también comerciales, porque la seguridad implica comercio y el comercio para el comercio es condición sine qua non la seguridad, firmados con Rusia tras la caída de la URSS. O hace eso y vuelve a fortalecer esas relaciones con Rusia y se deja ya de propaganda de mierda como si estuviésemos hablando del mismo Satanás, o está abocada a la más profunda ruina económica que haya conocido y al mayor vasallaje político que haya conocido, convirtiéndose en esclava directamente de lo que son los Estados Unidos de América. Estas dos cosas ya las estamos viendo y las estamos sufriendo en nuestras propias carnes. La crisis económica, no hace falta que hablemos de la inflación, de la subida de la gasolina, de la luz, del gas, etcétera, porque para eso ya hay expertos que seguro que lo saben explicar mucho mejor que yo. Y sobre el vasallaje político, no hace falta que hablemos que instituciones, partidos políticos que siempre se habían constituido como al menos antiimperialistas o que habían tenido una visión un poco más crítica con el gobierno y la hegemonía estadounidense, ahora pasan por la piedra porque si no pierden su poder. Por poner dos ejemplos muy tontos. Y luego, en cuanto a las consecuencias lejanas,
que esto ya sí que es más hipotético, porque cuanto más lejos queda en el tiempo, más difícil es de determinar. Lo primero que yo veo claro es un posible acercamiento seguro y una posible, quizá también unión Rusia-China, y veríamos también la India. La India lo dejo un poco aparte, que no controla tanto el tema, pero cuanto a China, esto ya daría para otro vídeo, obviamente. Pero esa unión resultaría letal para Occidente, letal en todos los sentidos. Porque mientras todo esto va pasando, tenemos un actor que parece que es externo y que no tiene nada que ver porque no se moja en la guerra, que es China, que ha cuadruplicado su comercio con algunos continentes, que ha cuadruplicado su producción, que está a niveles de desarrollo espectaculares y que está pegando una subida económica en los últimos 20 años sin precedentes en la historia de la humanidad, y que poco a poco va haciendo sus lazos comerciales y va cerrando sus acuerdos y va abriendo sus puertos por aquí y por allá, sus bases militares por aquí y por allá, y que está destinada a convertirse en la primera superpotencia mundial, si no lo es ya en términos absolutos. Pues bien, esta posible unión Rusia, China y India, también podríamos incorporarla aquí, va a resultar letal hasta que se intente crear otra Ucrania, pero en este caso para China, por ejemplo. Con el tema de Taiwán tiene toda la pinta, huele a que la van a armar hasta los dientes para convertirla en una nueva Ucrania. ¿Sí? Como siempre, utilizando terceros países o terceros territorios para atacar al enemigo. Algo muy cobarde y a la vez muy inmoral. Tiene toda la pinta que vamos hacia ese escenario. Otra consecuencia lejana, que ya no es tan lejana porque realmente se palpa en datos absolutos y en el ambiente hegemónico, es la caída de un imperio que lleva en decadencia, me atrevería a decir que unos 20-25 años, y con unas profundísimas crisis internas, que es el gobierno o el imperio de los Estados Unidos de América. No es un imperio convencional como tal, por eso estamos haciendo mal llamándolo imperio, pero para que nos entendamos entre todos y todas. Este imperio en decadencia, como todo imperio en decadencia de toda la historia, intenta morir matando e intenta morir utilizando a países y a poblaciones enteras como escudo o como punta de lanza, en su defecto, para defender sus propios intereses. Eso es lo que ha hecho con Ucrania, eso es lo que ha hecho con otras zonas del mundo que no vamos a mencionar, porque si no el vídeo se nos va más allá de los 20 minutos, y eso es lo que va a intentar hacer seguro con otras poblaciones y otros lugares del mundo, como por ejemplo mi apuesta es Taiwán, para tratar de cortar ese avance descabellado y totalmente incontrolable de la China como primera superpotencia mundial en poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Que esto queda muy bien y esto, como una película o como el estudio de la historia, siempre va a resultar interesante. El problema es cuando nos afecta directamente a nosotros, y es lo que va a acabar pasando, porque cuando caiga Estados Unidos, si Europa no gira el volante hacia la parte más asiática, ruso-asiática, como estábamos diciendo antes, Europa también va a caer. Y cuando caiga Europa, cuando caiga Estados Unidos, a lo que me estoy refiriendo con esta caída, me refiero a nuestro modo de vida, a nuestra manera de organizar nuestras sociedades, a nuestra manera de entender el Estado-Nación, a nuestra manera de entender el mundo, una manera que reina en nuestro mundo desde aproximadamente 1789, guerra ahí en Revolución Francesa, y que ha configurado nuestra manera de ser. Y ante eso estamos actualmente. Estamos ante un cambio civilizatorio muy grande que tenemos que empezar a trabajar para que no nos pille desprevenidos y desprevenidas. Eso sería la última de las consecuencias que yo creo que se deriva de este conflicto y de otros, ¿de acuerdo? Que Ucrania está encuadrada en el tipo de conflicto
de este siglo XXI que tenemos que entender de la misma manera en global y en conjunto con otros conflictos como Siria, como Irak, como Afganistán, porque siempre hay un trasfondo que se parece o que por lo menos es vinculable o que se puedan hacer paralelismos, ¿vale? Y esto es lo que hay. Ya está. Así funciona la geopolítica, así funcionan las relaciones internacionales. ¿Sí? Ya está. Fuera teoría conspiranoicas, fuera paranoias de que hay 4 o 5 que dominan el mundo, el poder global, el no sé qué, no sé cuánto. No. Lo que prima en geopolítica y en relaciones internacionales son las áreas de influencia. Y el dinero. Ya está. Todo lo que se ha hecho en estos años en política internacional tiene que ver con las áreas de influencia, con cómo un país puede influenciar a los demás para expandir su comercio y para hacerse más rico y para extraer más recursos. Eso es la geopolítica, eso es la relación internacional, eso es la política en sí. Todo lo demás es milongas. Aquí lo que funciona es influir. Y ya estaríamos. Lo siento por el vídeo, demasiado largo, pero espero que lo hayáis disfrutado. Hasta la próxima.